Senador, buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, un saludo especial a usted y a todos los oyentes. Senador, ayer el presidente Petro tuvo ocasión de hacer un discurso a propósito de los 2 años de su gobierno. Destacó 15 logros del gobierno, no solamente habló de la disminución de la pobreza monetaria, también mencionó la importancia de la aprobación del pilar solidario de la reforma pensional, que le va a dar un bono a cerca de 3 millones de adultos mayores, de un poco más de 250.000 pesos, y otro tipo de cosas como la compra de tierras. Tiene la oposición derecho también a hacer réplicas. ¿Quiere usted hacer algún tipo de anotación a propósito de lo que dijo el presidente Petro ayer? Si le parece, podemos empezar con seguridad. El presidente Petro creo que reconoce que hay que hacer un poco más, pero también destaca algunos logros. Sí, Jorge, yo comenzaría diciendo que Gustavo Petro está describiendo un país que no existe. Basta convivir en Colombia para entender que lo que él presenta, tanto el 20 de julio como el día de ayer, 2 años desde su posesión, es un país muy distante a lo que estamos viviendo los colombianos, en materia de seguridad y en materia económica. Ahora, habla como si estuviera comenzando el gobierno, no como si ya hubiera tenido la responsabilidad de hacer los cambios que prometió y nunca llegaron. Es un gobierno absolutamente de promesas incumplidas, incapacidad para gobernar y escándalos de corrupción. Y frente a seguridad que usted me pregunta, mire, yo estoy convencido que los colombianos tenemos claro los recuerdos del país violento que queremos dejar atrás y que de alguna manera logramos superar en los últimos años. Pero hoy estamos devolviéndonos a eso. Solo para que tengan referencia, hoy 420 municipios, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, están bajo riesgo y control territorial de Clan del Golfo, ELN y FARC, es decir, 1/3 del país. Todas las organizaciones y estructuras criminales han crecido en número de miembros. No en vano, la extorsión es la más alta de los últimos años, particularmente en este periodo de enero a junio. Nunca se habían registrado tantos casos de extorsión. Está totalmente democratizado. El narcotráfico disparado. Y particularmente un tema que era fundamental para Petro en la oposición, el guarda silencio. 353 líderes asesinados durante sus 2 años de gobierno y más de 170 masacres, dejando más de 600 víctimas. Así que sin duda, Jorge, el país que promueve, que describe Gustavo Petro es muy diferente al que estamos viviendo. Senador, también hay reparos de la oposición, sobre todo en lo que tiene que ver con algunos logros económicos que dice el gobierno ha logrado en estos 2 años. Digamos, dicen se redujo la pobreza y que la economía va bien, pero ustedes tienen otra visión de lo que está pasando con la economía en el país. A ver, yo comenzaría diciendo que es cierto que de alguna manera ha venido una reducción de la pobreza, que es una tendencia que el país tenía, y en buena parte la tendencia es el resultado del crecimiento económico del año 21 y del año 22. Es decir, esto es muy importante, para que haya reducción de la pobreza tiene que haber crecimiento económico, por 2 vías. La primera es porque si hay crecimiento económico, hay empleo, y si hay empleo se reduce la pobreza. Segundo, es porque cuando hay empresarios y emprendedores, pagan impuestos y eso financia la política social. Entonces, lo que le dije yo incluso al presidente Petro el 20 de julio, es que si bien esa tendencia se ha mantenido de los últimos años, el riesgo de lo que estamos viendo hoy es que con el estancamiento económico, con la persecución de este gobierno a los empresarios y a los emprendedores, con la incertidumbre que genera, con la inseguridad física que hay que espanta la inversión, lo que vamos a ver es que va a haber menos pago de impuestos, menos economía es menos pagos de impuestos y por lo tanto menos financiación de política social. Conclusión, la política social sin inversión privada o sin iniciativa privada es insostenible. Segundo, es lo que estamos viendo. Hay crisis en la vivienda, hay crisis en la infraestructura. Son los 2 sectores más importantes para la inversión en el Producto Interno Bruto. Por ejemplo, en vivienda, 24 meses consecutivos con caída en ventas y lanzamientos de proyectos. La infraestructura frenada. Y para colmo de males, en el nuevo presupuesto para el 2025 le reducen 30% en inversión a vivienda, 4% a la infraestructura y bueno, la cereza del pastel es la reducción del 69% en inversión para el deporte. Pero el punto es que viene de caída la economía y lo que Gustavo Petro pues está vendiendo es que es un país boyante económicamente y no es cierto. Ahora viene una nueva reforma tributaria que va a contribuir a hacernos menos competitivos, a generar desinversión y el costo probablemente no lo va a vivir totalmente el gobierno Petro, pero va a ser un costo que se va a vivir a mediano y a largo plazo. El desempleo que va a haber por atacar estos sectores, incluyendo comercio e industria que van mal, pues evidentemente lo vamos a tener que asumir los colombianos.
Sí, es cierto, senador, como usted menciona, que el asunto de la extorsión es muy preocupante. Yo añadiría que el asunto del incremento de hombres en armas que tienen las organizaciones armadas ilegales viene desde hace pues varios gobiernos. Con el ELN lo vimos también con el gobierno de Duque, pero también es verdad que lo de la extorsión está absolutamente fuera de control. En alguna de estas materias, económica o de seguridad, ¿ustedes le reconocen algo al presidente Petro? ¿La regla fiscal, alguna cosa que usted crea que es positiva de lo que se ha hecho? Mire, yo, hablando del logro que usted decía que él destacó sobre las pensiones, mire, yo le destaco el esfuerzo que por lo menos presenta, ¿no? No sé si esa es la verdadera intención o no, pero por lo menos presenta el interés de que haya más personas mayores vulnerables recibiendo una mesada. Pero lo que está haciendo con la reforma pensional es un golpe fulminante, primero a la economía, va a acabar el ahorro pensional, y segundo, y ese ahorro pensional lo que va a llevar es a que Colombia tenga mayores costos en la deuda externa, con mayores riesgos de default, que tengamos mayores primas de riesgo, etcétera. Eso va a desestimular el mercado de valores, entonces el costo de adquisición del capital para las empresas que son las que mueven la economía y así sucesivamente. Ese es el costo para la economía. Pero el costo social es enorme, porque condenó literalmente a los jóvenes a nunca pensionarse. Ya ellos mismos nos dijeron que en unos años hay que hacer otra reforma pensional. ¿Qué quiero decir con eso? Pues qué bueno darle más plata es decir, darle una vejez digna a las personas que lo necesitan. Pero el camino no era literalmente robar el ahorro de los colombianos, sino es, con la plata del presupuesto general, tomar la decisión de hacerlo. Porque además, Jorge, vale la pena decir que Petro hubiera podido hacer eso hace 2 años. Buena parte de las modificaciones que Petro promueve con la reforma a la salud, con la reforma pensional, son acciones que él mismo hubiera podido hacer sin ni siquiera leyes, que es lo mismo que yo digo de la constituyente. Colombia, para resolver los problemas de los colombianos, no necesita una nueva constitución, necesita un buen presidente. Entonces, al final, pues, si le compramos las intenciones a Petro, de pronto, algunas como esta podrían reconocerse. Pero la verdad es que Petro, este es un gobierno dañino. Y yo, a propósito de su comentario, claro que hay muchos problemas históricos. Es que yo no niego que antes de otros gobiernos vienen esos problemas, sin duda. Pero el punto central es que Petro llegó a ofrecer un cambio que no llegó, que en vez de cambiar, retrocedió, o mejorar, retrocedió. Segundo, es una serie de promesas incumplidas que en vez de resolver los problemas los agravó. Y yo cerraría con esto. Lo que los colombianos queremos son soluciones, ya no más carreta. Y lo que es grave es que no hay ningún indicio de que estos 2 años que quedan van a ser mejores. En vez de nombrar personas preparadas con experiencia, nombra activistas. Dicen en un discurso que quiere hacer un consenso nacional y un acuerdo, pero por el otro lado borra con el codo todo lo que dice, porque ataca a la prensa, ataca a los que pensamos diferente, ataca a los empresarios, y eso pues sin contar el super escándalo de corrupción que hoy estamos viendo, con unas nuevas declaraciones y con una nueva teoría de la Fiscalía, que lo que deja claro es que el gobierno, el único acuerdo que quiere es prácticamente comprar apoyos con los recursos y los impuestos de los colombianos.